Más de una vez te preguntaste cómo abrazar o si a la otra persona le gustó tu abrazo. Pero ¿cómo hacemos para tener el abrazo perfecto? ¿Cómo conseguimos tener ese abrazo inolvidable? En este video te lo voy a contar. Seguime hasta el final. Prácticamente todos cuando comenzamos a bailar tratamos de entender de qué se trata eso que llamamos el abrazo. Si somos tímidos, nos cuesta abrazar a la gente desconocida. Y si por el contrario somos demasiado audaces, podemos pecar de tener un abrazo excesivo o exagerado. Sobre todo pecar, sí. Comenzamos a preocuparnos por los pasos, pero de inmediato se nos viene este tema del abrazo como si fuera un tsunami al que debemos ponerle el pecho. Y si asumís el rol masculino, te preguntás, ¿le gustará como el abrazo? Y si asumís el rol femenino, por favor, que no me pregunte si me gustó su abrazo. Las formas de sentir al otro son innumerables y dependen de una gran cantidad de factores. Pero hoy te quiero ayudar a que veas cómo podés hacer de tu abrazo una experiencia tan placentera que no haya quien la supere. Pero antes, si recordás qué te hizo sentir un abrazo inolvidable, déjamelo aquí abajo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensegri Sabá y ahora sí, continuemos. Antes que nada debemos recordar que el abrazo es un elemento que distingue a la danza de tango. De hecho, podríamos decir que la danza de tango fue la que inauguró el baile de pareja abrazada durante toda una pieza musical. Ya hablé sobre esto en mi documental La historia del abrazo en la danza de tango, que puedes adquirir en la tienda de la web www.tangomilonga.com.ar. Y ocurre que, desde que empezamos a fundirnos en esa unión, este factor se convirtió en una preocupación tanto para varones como para mujeres. Por supuesto, no te voy a definir aquí de qué se compone el abrazo, eso sería para otra clase. Pero digamos que cada abrazo consta de por lo menos 5 puntos de apoyo. Y cuando digo puntos de apoyo, me refiero a los lugares físicos con que contamos para controlar el equilibrio y la estabilidad de la pareja. Igualmente, hablando de equilibrio, te sugiero que veas el video Cómo bailar tango sin perder el equilibrio en este mismo canal y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción y ahí arriba. Para definirlo sintéticamente, en una relación antropométrica ideal, el abrazo se compone del siguiente modo. La mano del hombre bajo el omóplato de la mujer, la articulación del codo, que se llama sangría, aunque nadie le diga así, sobre el costado izquierdo de la mujer, la mano de la mujer que puede ir desde el brazo hasta el hombro, la base de las manos en contacto y los pechos enfrentados que contienen la mayor superficie de cada uno y que si compensan bien la energía sentirán placer. Pero todo esto, como decía antes, funciona cuando las relaciones de volumen y estatura son similares o ideales. Pero ¿qué pasa cuando no lo son? Aquí es cuando empezamos a estudiar más seriamente el abrazo, porque todos somos diferentes y algunos más diferentes que otros. ¿Vieron que hay hombres que tienen cuerpo de hombre y cabeza de hombre, pero de otro hombre? Existen al menos 4 modelos diferentes de personas que podrían encontrarse con inconvenientes o incomodidades a la hora de bailar. Estas son mujer ancha baja con hombre angosto alto, mujer ancha alta con hombre flaco bajo, mujer angosta baja con hombre ancho alto y mujer angosta alta con hombre ancho bajo. Por ejemplo, si la mujer fuera ancha y baja y el hombre angosto y alto, está claro que no podrían abrazarse como las parejas afines físicamente y mucho menos oponer el pecho. Así que quedará cada uno en su eje con una imperceptible distancia y los dos tomándose del brazo. Los pasos, claro está, no serán largos y no habrá que forzar ningún movimiento. Si es una pareja consolidada, deberán estudiar esta postura mucho más a fondo. Pero si es una pareja ocasional, cada parte deberá pensar cuán placentero es bailar así, ¿no? No voy a abundar mucho en estas explicaciones, pero debemos tener en cuenta que bailar debe ser un hecho vinculado mucho más con el placer y la felicidad que con la incomodidad. Pero en suma en el tango tenemos, entre otras, 2 posturas para abrazarnos. La común, de pechos enfrentados, que Luciana y yo mostramos en el video Ejercicio para una correcta postura de tango, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción y ahí arriba, y otra de cuerpos terciados, sobre todo para las parejas desparejas.
Ahora, en este caso, suele ser útil que la sangría, esta parte de la articulación, haga contacto con el lado izquierdo de la mujer y acomodarse como para formar una V horizontal. Esta posición a menudo suele resolver los problemas del abrazo ante la diferencia de volumen y estatura. Y aquí llegamos a la respuesta que estabas esperando. Tener un abrazo inolvidable es un proceso en el que hay que estar atento. Casi siempre las mujeres ofrecen devoluciones como: tenés un lindo baile, pero necesito que me contengas. ¿Podés aflojar un poquito que me duele la espalda? Te falta presencia. Si bien no existe una fórmula única porque todos somos distintos, de acuerdo con la experiencia, un abrazo se hace inolvidable cuando en efecto contiene a la mujer sin asfixiarla, le da espacio suficiente para que ejecute sus movimientos como en algunos giros, sin que los brazos se vuelvan flanes, consigue estar atento a sostener a la mujer para que nunca pierda el equilibrio, como ocurre con algunos adornos antes de una pasada, pero sobre todo cuando el hombre no usa los brazos como tenazas que fuerzan a la mujer para ejecutar un movimiento, sino como parte de un todo que la va llevando a recorrer el paisaje. Es decir, cuando los brazos se vuelven un nido que crea esa sensación de intimidad, de estar mirando juntos la misma película. ¿No habré querido decir de estar juntos escuchando la música? Es decir, cuando a través del abrazo se está dispuesto a comprometerse en el baile sin egoísmos, con humildad y sobre todo haciendo uso de la cadencia. Porque sin cadencia, el abrazo no transmite placer ni emoción. Y este es un consejo que no debes olvidar. Si la mujer siente que no estás presente en el baile junto con ella, tarde o temprano lo vas a lamentar más que ella. Tené presente que basta presionar un poco la mano del lado abierto o estrechar el pecho de la mujer contra el propio pecho para transmitir una emoción. Y te quiero contar algo más, tanto para vos, hombre, como para vos, mujer, que me parece sumamente importante que prestes atención. Pero antes, recordá dejarme en los comentarios qué te hizo sentir el abrazo inolvidable y de paso formar parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando Luciana o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Pero un factor que no podés eludir es la cabeza. Y no me refiero a perder la cabeza para conseguir un abrazo inolvidable, sino al modo que colocás la cabeza al momento de abrazar. Porque en muchos casos pareciera que el abrazo está unido a empujar con la sien de la mujer. Y puedo asegurarte que para la mujer ese movimiento está en el límite entre lo molesto y lo demasiado doloroso. Así que te sugiero que al bailar prestes atención de no empujar con tu cabeza la cabeza de ella. Y si hablamos de corresponder favores, te voy a pedir, querida mujer milonguera, que desistas de alguna fantasía circense al bailar y no te cuelgues con todo tu peso sobre el trapecio del hombre que abrazás, porque para él también es doloroso y no es responsable de tus problemas de equilibrio. En tal caso, para eso te sugiero ver el video 3 ejercicios de equilibrio para bailar tango, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción y allí arriba. Sea como fuere, estoy convencido que con la experiencia cada uno va a llegar al abrazo perfecto. Lo importante es no desesperar ni sentirse inseguro. En general a todos nos gusta sentir y recibir un abrazo que nos vuelva y se vuelva inolvidable. Es bueno recordar que hay 2 modos de ser felices: cuando el presente te hizo feliz y cuando recordás lo que te hizo feliz. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.